Entonces estamos con Fernando Zalamea y el primer asunto, lo relevante en este caso es por qué leerlo y cuáles las motivaciones que tiene, pero sobre todo por qué parece tener como resultado, como has expuesto muy bien, por qué parece tener esta fe tan grande en la lógica y en la matemática. Parecería que, por un lado, está hablando de una condición de facticidad radical en la cual nosotros estamos, de fragmentación, separación e inmediatez. Y por el otro lado, parecería que con cierta artificialidad pretendería exportar, y estoy de acuerdo con tu observación, parecería querer trasladar sin mayores mediaciones los avances en la lógica y en la matemática con el mundo, digamos, social, ¿no? O social, político. O sea, es decir, que efectivamente en la matemática y en la lógica se han desarrollado, ha habido verdaderos acontecimientos, ¿no? Y en el sentido de Badiou, pero muchos más de los que él supone. A Badiou solamente le interesa el acontecimiento Cantor y todo lo que desencadena después, que son la teoría de conjuntos, que son Russell, y después lo que a él interesa, ¿no? Gödel y el forcing, ¿no? La técnica de forcing ¿cómo se llama de Cohen, ¿no? Pero el otro acontecimiento, el otro gran acontecimiento que intenta un poco ver en la segunda parte del serie El acontecimiento, la lógica de los mundos, es Grothendieck. Porque Grothendieck lo que hace es, y hacia allá va, ¿no? Hacia allá va. Este acontecimiento es al que pretende serle fiel, si lo queremos poner así en términos muy badiusianos, al que le pretende ser fiel Zalamea. Este otro acontecimiento tiene que ver más con la topología. Tiene que ver con la topología y tiene que ver con la teoría de categorías y eso es lo que vamos a discutir después la siguiente sesión, que bueno, será seguramente la última. Pero esa teoría, la teoría de categorías y el uso particular que hace Grothendieck de ella, la teoría de topos, y de donde sale la lógica de haces y estas cosas de las que va a hablar, remiten más atrás a la tradición geométrica y a la tradición topológica, muy particularmente a Gauss, a Riemann, que son los grandes genios de este asunto, ¿no? En el análisis, la creación del campo, la extensión analítica, ¿no? Que es esta invención de Riemann, para encontrar soluciones en ciertas ecuaciones donde ya no te alcanza el espacio, todos los números, el plano complejo. Más adelante seguramente Poincaré, y después, bueno, Poincaré, la conjetura de Poincaré, que tiene que ver con la geometría, con la asociación entre, o sea, topología algebraica, ¿no? Cómo conocer a partir de elementos algebraicos o cómo detectar información de espacios topológicos con, ahora explico un poco qué es esto, ¿no? Elementos, analizar objetos topológicos a partir de estructuras algebraicas. Bueno, pero ¿qué es todo esto? Bueno, lo que está diciendo, o lo que quiere, hacia donde está apuntando Zalamea, es a una aparente discordancia en la cual nosotros, mundanamente, políticamente, y nuestra conciencia, podríamos llamarla nuestro propio pathos intelectual, apunta hacia la dispersión, hacia el fragmento, la diseminación, la sospecha de las totalidades, etc. Pero, a contrapelo de esto, la matemática ha encontrado formas, al contrario, de pegamientos de espacios separados. La topología es el gran pensamiento del continuum. La topología algebraica y después la teoría de topos son las maneras de asociar lo continuo y lo discontinuo. Entonces, es cierto que dentro de la matemática, al menos metafísicamente, o si lo pensamos filosóficamente, ha habido una gran tarea de reunificación. O sea, sí es cierto que la teoría de conjuntos ocupó el panorama
de manera muy decidida en el siglo XX. Paralelamente, y la teoría de conjuntos a lo que nos conduce es a la incompletud, a las paradojas, a la limitación de los sistemas axiomáticos, o sea, finalmente a la finitud, a una finitud conceptual. Y nos conduce también metafísicamente, lo habíamos dicho, a una especie de atomismo en última instancia, a una metafísica de los puntos donde no hay estructura. Recuerden que, la teoría de conjuntos, claro que puede pensar la estructura y las formas, pero ella misma no tiene estructura. O sea, lo que le interesa, eso después, las topologías se pueden después agregar sobre los puntos, se les agrega desde fuera, pero a los puntos no les pasa nada. A los puntos no les pasa nada si se juntan o si se separan, si están adentro o si están afuera, no pasa absolutamente nada. A diferencia, por ejemplo, de lo que decía o de lo que le interesaba mucho a Deleuze, con su idea del continuum, y esta es una idea que aparece en Bergson, es que tú un continuum no lo puedes cortar sin que experimente cambios cualitativos, ¿sí? O sea, la vida, o al menos lo que Bergson entiende como este continuum de la existencia y de la temporalidad, que es la duración, yo no la puedo cortar, yo no puedo cortar los momentos en dos, yo no puedo cortar mi experiencia en dos. O sea, tengo que contar con con toda la secuencia y, para ponerlo muy fenomenológicamente, con todas las retenciones y protensiones, si lo quieren ver así, que constituyen mi existencia. Y en cambio, esto desde luego conduce a un vitalismo. Pero en el caso de Badiou, que quiere salirse del vitalismo y fundar una ontología pura, resulta que se pierde todo, se pierde la estructura, se pierde la forma, se pierde la fuerza, se pierden todas las variables que hacen que el mundo esté animado. Es lo que estábamos discutiendo entre Badiou y entre las ontologías o las metafísicas de Badiou y de René Thom. Para René Thom, el asunto es pensar la materia, pensar cómo ella está jalada por atractores, y cómo en ese espacio de atractores uno se debate heracliteanamente entre las fuerzas y termina, para poder solventar el conatus, o para poder resistir e insistir como existencia dentro de una forma particular, uno tiene que irse transformando, inventando nuevas formas para poder resistir este mundo desgarrado y de fuerzas y lleno de vida. Y en el caso de Badiou, la ontología está inerte, ¿no? O sea, resuelve la cuestión, si lo quieren ver así, de la multiplicidad, pero a un precio grandísimo de ofrecernos una ontología donde no hay absolutamente nada. Supuestamente a favor de una diferencia ontológica en la cual el discurso del ser nos pueda dar las cualidades esenciales del ser sin involucrarnos con un ser concreto, incluida la vida. Pues lo que resulta es que está tan separado de todo lo concreto que después no puede regresar a nada concreto, no puede insuflarlo de vida y no puede mostrarnos esto que intenta, por ejemplo, Hegel todo el tiempo: pasar de una lógica a una filosofía de la naturaleza, y de una filosofía de la naturaleza a una filosofía social. Estos tránsitos que están tan claros y que tenían tan presentes los idealistas alemanes, resulta que en el caso de Badiou no están. Entonces se queda como en la ciencia de la lógica, los primeros capítulos de la ciencia de la lógica, y no alcanza a llegar a nada concreto, ¿no? Que era precisamente la gran esperanza de los idealistas. A partir de todas estas ideas, llegar al mundo real y efectivo. Y parece que para Badiou el mundo real y efectivo está en otro lado y es derivado y no tiene ninguna fuerza por sí misma. Entonces, Fernando Salamea lo que intenta es enfrentarse a esta visión analítica, porque finalmente la teoría de conjuntos es eso, es una analítica. Es una analítica porque desgarra, desmembra, destruye las estructuras y va a los componentes últimos. Ahora, sí es cierto que Badiou nos ha dicho que no hay un elemento último, que todos son conjuntos de conjuntos. De todos modos, metafísicamente, la teoría de conjuntos sí depende en la existencia de puntos.
porque los puntos son los que deciden si algo está adentro y afuera, o si pertenece o no pertenece. O sea, sobre esos puntos, sobre un punto es que se decide la pertenencia o no a un conjunto. O sea, toda la topología basada en la teoría de conjuntos, lo que hace es crear entornos en torno a puntos, ¿sí? La idea es si estos entornos realmente logran salir del puntillismo de la teoría de conjuntos. Me parece que no, que por eso se crea la teoría de topos. Bueno, entonces, a ver, resumiendo, para no dispersarse tanto, parece pues que Badiou, si lo recuerdan en la teoría, en su manifiesto por la filosofía, lo que hace primero es un diagnóstico. Dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos filosófica, política y socialmente? Después muestra cuáles son los supuestos teóricos, filosóficos y metafísicos de esa situación en la que estamos, es decir, qué es lo que creemos, cuál es nuestro propio diagnóstico, es decir, hace un diagnóstico del diagnóstico, y a partir de ahí muestra qué posibilidades nos quedan todavía reservadas e inexploradas, ¿sí? Entonces, cuando decías con toda justicia que hay un salto muy grande entre las ideas matemáticas y lógicas que se han desarrollado en el siglo XX y nuestra situación actual, lo que habría que pensar es en qué medida la praxis y la vida están imbuidas y están embebidas en toda una cierta metafísica, o al menos en una filosofía no declarada, ¿sí? Es decir, para ponerlo, o sea, esta es una idea que está en los idealistas y está en Marx. Nosotros en la praxis, no por recusar la teoría, hacemos menos uso implícito de ella, ¿sí? O sea, todos nosotros podemos ser idealistas, o podemos ser kantianos, o podemos ser wittgensteinianos, no porque hayamos leído a esos autores, sino porque en los hechos nos comportamos como si fuéramos empiristas, o nos comportamos como si fuéramos tal, ¿sí? Recuerden, esta es una observación también que hace Zizek a propósito de Marx. No es necesario que nosotros creamos en tal o cual cosa, basta con que nos comportemos como si creyéramos en ello. Puede ser que nosotros, lo dice Marx, puede ser que nosotros no creamos realmente que el dinero vale por sí mismo, porque sabemos que el dinero no es más que un mediador, es el equivalente universal que nos permite intercambiar las mercancías, pero nos comportamos como si el verdadero fin de la existencia consistiera en la acumulación, ¿no? en lo que Aristóteles llama la crematística. Entonces, nosotros no es que debamos ser salvados por la lógica y la matemática, es que resulta que en nuestros propios comportamientos estamos aplicando una especie de, vamos a inventarnos una palabra, en vez de decir una metafísica, una matefísica, o una logofísica, perdón, una metafísica lógica, y todo el tiempo estamos razonando bajo una cierta lógica y una cierta matemática sin darnos cuenta. Y desde luego no se trata de que al darnos cuenta mágicamente cambien las cosas, sino se trata de ver hasta qué punto, o más bien cuáles son los operadores que están organizando nuestros discursos, cuáles son los operadores que están organizando nuestros, odio la palabra, pero nuestros dispositivos, es decir, nuestras instituciones que están hechas de, como dice Foucault, de creencias, ideas, reglamentos, instituciones. O sea, ¿cómo es que nosotros ensamblamos una institución? ¿Cómo es la forma en que nosotros ensamblamos nuestras relaciones sociales? ¿Cómo es que nosotros nos ensamblamos en el mercado? Y todo eso tiene detrás y en medio y por arriba y por abajo ideas matemáticas y lógicas. Por ejemplo, cuando decimos es que no hay alternativa, o es esto o es lo otro, bueno, pues eso es principio de no contradicción, o de tercer excluido, más exactamente.
Cuando nosotros decimos es que las cosas son lo que son, ahí está el principio de identidad. Cuando nosotros aspiramos a lo eterno, bueno, pues nos estamos enfrentando a la idea del devenir. Cuando nosotros hablamos de la infinitud y cómo la infinitud nos desborda, bueno, pues tenemos cierta idea de qué es lo finito, de qué es lo limitado, de qué es lo ilimitado, de qué es el desbordamiento. Entonces, lo verdaderamente complicado, y este es el asunto por el cual siempre se le critica a la filosofía su inutilidad, es que no es de aplicación inmediata. Bueno, no es de aplicación. Es un asunto reflexivo de hasta qué punto nuestras acciones están comandadas, nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestros enlaces, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y de relacionarnos con los otros congéneres, están transidos por lógicas y por matemáticas, que no son más que aprehensiones. Esto no es para ponerlo en términos husserlianos, es que nosotros absolutamente en todas nuestras relaciones, tenemos supuesta una especie de ontología formal. ¿Y qué es una ontología formal? Bueno, el esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo continuo? ¿Qué es lo discontinuo? Y todo el tiempo estamos aplicando estas ideas. Cuando decimos quiénes somos los nacionales y quiénes son los otros, cómo pensamos la relación de diferencia entre un nacional y un extranjero, o cómo pensamos una frontera, ¿no? Por ejemplo, cuando se definía clásicamente el Estado a partir de la unidad de lengua, territorio, cultura, la soberanía, a partir de lengua, territorio y cultura, lo que estábamos pensando era topológicamente que se podía definir un país como un saco o como una célula. Pero resulta que los países no son células. Resulta que la relación entre un nacional y un extranjero no es la de una oposición, sino que son relaciones más complejas. Entonces, toda nuestra capacidad de aprehender el mundo parece que está rebasada porque seguimos aplicando ciertos esquemas conscientes o inconscientemente que no nos permiten conducirnos en el mundo, ¿sí? Entonces, eso creo que es básicamente la idea que tiene, o sea, que justifica tanto a Badiou como a Salamea. Nada más que la gran diferencia va a estar en el diagnóstico, ¿no? Entonces, yo diría que nuestro tiempo se puede definir por tres ejes, por tres grandes principios. El primero de ellos es que es pragmático y antiteorético. El segundo que es antitotalitario y antisistemático, y el tercero es que es deconstructivo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el primer elemento, y esto lo podemos ver en la filosofía analítica como continental, como en la política, es que sea pragmático y antiteorético. Significa que tenemos y esto también lo estabas expresando tú en tu exposición, y lo compartimos de alguna forma, aunque no sea explícita. Tenemos una profunda desconfianza por la teoría. O sea, el hecho de que la filosofía haya pasado de ser esta reina de las ciencias y de ser la culminación del espíritu, como en el caso de los idealistas, a ser una pérdida de tiempo, a ser un gasto innecesario al erario y que deben ser suprimidas, ¿no? Esto pasó, de hecho, en el plan de Boloña. Bueno, pues lo que se estaba diciendo, bueno, ¿y el filósofo como para qué? ¿No? ¿Y la filósofa como para qué? Y acá nos pasó también en México en los intentos de desaparición de la filosofía del bachillerato. O sea, la filosofía viene sobrando, pero no porque se trate de una duda histórica y clásica sobre la filosofía, que también es el caso, sino porque somos esencialmente pragmáticos, es decir, somos inmediatistas, y nosotros lo que pedimos es la efectividad concreta de las cosas. Cuando nosotros decimos, ya, déjate de palabras y vayamos a los hechos. No hagamos, incluso dentro de la propia academia se ha pasado de las grandes teorías a lo que se llama ahora teorías de rango medio, y después de la teoría de rango medio a mini teorías, ¿no? Que son mini teorías que pretenden explicar pequeños aspectos de la realidad, y eso es la universidad
como instancia de atomización y de especialización. Entonces hay alguien que se encarga ya no de la sociología, sino que hace sociología de la religión, y no hace sociología de la religión en general, sino hace sociología de la religión basado en Weber, ¿no? Por ejemplo. Y no en Weber en general, sino en tal capítulo del espíritu del capitalismo desde el punto de vista de la ética protestante y el espíritu del cristianismo. Gracias, muchas gracias, exactamente, ¿no? Entonces, y en el caso de las ciencias naturales es todavía más brutal la especialización, ¿no? Ya no es biología, no es solamente biología molecular, no es solamente enzimas, sino es la enzima 34B operando sobre los compuestos de tal rango y ya, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque nos hemos convencido de facto que no hacen falta las grandes teorías, sino lo que hace falta es avances concretos, avances, o sea, incluso se desarrolló dentro de las ciencias sociales este concepto espantoso de grounded theory, lo cual es un contrasentido, es decir, es una teoría que está fundada en los hechos. Bueno, el problema es que las teorías no se fundan en los hechos, tienen una relación con los hechos, pero las teorías son también las que nos hacen visibles ciertos hechos, no que los inventen, pero esto es no entender nada de cómo funcionan las cosas, y esta fue la gran crítica de Husserl en las investigaciones lógicas, y cuáles son las cuestiones de hecho y cuáles son las cuestiones de derecho, ¿qué va primero? O sea, los conceptos no los tomamos del mundo, los conceptos los creamos nosotros en relación con el mundo, pero es una relación mucho más complicada. Entonces, esto del lado analítico, pero del lado teórico, del lado de la filosofía continental, también hay un rechazo al saber, porque decimos, bueno, el último en unir verdad y saber fue Hegel, y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es separar el saber de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, si lo vemos en Badiou, es la verdad del sujeto, la verdad del acontecimiento y la fidelidad a su deseo, ¿no? Muy en términos lacanianos. Pero no hay saber, ahí no hay nada que saber, al contrario, la verdad del acontecimiento reside en su capacidad de oponerse al saber, porque el saber es lo que se dice, lo que se piensa, lo que se opina, ¿sí? el man heideggeriano. Entonces, del lado de la filosofía analítica como del lado de la filosofía continental, aunque cada vez tenga menos interés, hay una sospecha contra el saber. El saber es la metafísica, y el saber son un montón de construcciones que, otra vez para ponerlo en otra figura muy famosa como la de Wittgenstein, son botellas en las cuales nos atrapan como moscas, y de lo que se trata es de acceder a la praxis. ¿Cuáles son los contextos de uso de las cosas? ¿Cuál es la pragmática que nos salva de los enredos filosóficos? Y entonces nos volvemos, bueno, del lado pragmáticos, ¿no? Pragmáticos en el sentido inmediatista, pero también amantes de la praxis en contra de la contemplación. El otro elemento, que es el antitotalitario y el antisistemático, nosotros vemos está ligado con el anterior. La filosofía supuestamente produce sistemas, los sistemas conducen necesariamente a conductas totalizantes, y esas conductas totalizantes conducen a actos políticos totalitarios, y eso es lo que tuvimos en el siglo XX con el fascismo. Entonces, todo el siglo XX es una lucha teórica contra el fascismo. Todo, o sea, está desde los economistas como Hayek, está en los liberales, está en los analíticos, por ejemplo, las ideas libertarias de Popper son eso, ¿no? Son aspectos antitotalitarios y antisistemáticos, ¿no? Pero del lado de la filosofía continental también tenemos la búsqueda del fragmento, por ejemplo, en Adorno, lo minoritario, en Deleuze, la microfísica, en Foucault.
Y todo esto queda realmente coronado por la idea del otro y de la diferencia. Es decir, hay que estar constantemente alejándonos del todo, hay que alejarnos de lo sistemático, hay que alejarnos de las grandes construcciones, porque esas grandes construcciones solamente operan sobre la base de la exclusión y siempre hay algo que queda fuera y contra lo cual se ejerce violencia. Entonces resulta que ya renunciamos al saber absoluto, pero no solamente al saber absoluto, sino a las esperanzas que podríamos haber tenido en el saber. Después renunciamos a las esperanzas que podríamos haber tenido en la obra, en la construcción de lo común, y por lo tanto lo que nos queda es la sustracción, y esa es la filosofía de Badiou, una filosofía sustractiva. El sujeto solamente se constituye por su capacidad de sustraerse a la masa, a la norma, al mundo cotidiano, que es un mundo privado de verdad. Y finalmente el tercer elemento, que es deconstructivo, es entonces si nosotros vamos a ser pragmáticos y antitotalitarios, lo que tenemos que hacer es constantemente estar sometiendo todas las estructuras y todos los conocimientos heredados ya no a crítica, es decir, a condiciones de posibilidad, como lo hacía Kant, sino a su desmontaje, a su Abbauung, a su destrucción, es decir, a su deconstrucción. Entonces tenemos una condición histórico, filosófica, cultural de insapiencia, es decir, hay conocimiento pero no saber, hay relaciones diferenciales pero no totalidades ni globalidades, y hay como única tarea de construcción pero no construcción, ¿sí? Entonces en este sentido, bueno, al ser pragmáticos renunciamos al saber, nos concentramos en la praxis, rechazamos la especulación y rechazamos la metafísica. Al ser antitotalitarios, hacemos de nuestra tarea de izquierda combatir el Estado, pero también lo hace el pensamiento, llamémoslo entre comillas, neoliberal, de disminuir el Estado, porque la sospecha le viene de ambos lados, ¿no? De liberales como de conservadores. Pero al combatir el Estado no necesariamente combatimos el mercado, porque el mercado es justamente esta dispersión, atomización, diferencia, anarquía, y entonces resulta que al ser pragmáticos ya no contemplamos, ni tampoco entendemos, porque ya no hacemos teoría. Al ser antitotalitarios, lo cual es absolutamente necesario y suscribible, sin embargo, nos perdemos de la capacidad de comprender aquello que está sucediendo, que no es totalitario, pero que es igualmente terrible, que es el mercado. Y este mercado es sociedad del espectáculo, homogeneización de las diferencias, bombardeo de información. O sea, ese mundo no es el mundo del fascismo, es otra cosa, ¿sí? Y este mundo es sobre el que se montan Deleuze, es sobre el que se montan muchos posmodernos para celebrar la diferencia y la dispersión, cuando realmente esa diferencia y esa dispersión son elementos del mercado que también están operando a favor de la dominación. Y finalmente este aspecto fragmentario y diferencial y local desmonta y separa, es decir, hace proliferar las diferencias de tal manera que uno siempre tiene derecho a decir, pero yo no estoy incluido ahí, entonces hagamos un nuevo grupo, pero ese grupo también tiene otra diferencia y también tiene otra especificidad. Entonces las diferencias específicas se van multiplicando hasta el punto de que uno nunca puede hacer conjunto de las cosas. Y el efecto es que no podemos vincular los saberes, no podemos vincular las prácticas políticas, no podemos vincular las diferentes demandas, y resulta que entonces por un lado están y este es el gran tema, ¿no?, que tienen en Hegemonía y Pragmatismo Laclau y Mouffe. Resulta que, bueno, por un lado están los ecologistas y por otro lado están los indigenistas y por otro lado están los anticapitalistas y los globalifóbicos, y como nadie se puede poner de acuerdo porque cada quien se siente vulnerado en su singularidad, o se siente que no está comprendido ni incluido dentro de la idea de movimiento o el partido, entonces cada quien se está siempre saliendo, y el resultado es que este mundo fragmentado sí nos mantiene a cierta distancia del totalitarismo, nos mantiene a cierta distancia de los saberes totalizantes y excluyentes, pero al mismo tiempo, y esta es la gran aportación de Zalamea, al mismo tiempo nos entrega a una inmediatez brutal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
no somos capaces de pasar del tiempo al espacio. Es decir, cuando nosotros estamos constantemente en la sucesión y en el devenir constante y cambiando de contextos y modificándonos y deviniendo esto y lo otro, nunca tenemos la distancia para comparar los caminos. Por ejemplo, en el caso de René Thom, se vuelve posible un análisis de la dinámica del mundo porque uno puede graficar las bifurcaciones. Uno no está solamente sometido a las bifurcaciones, no es que uno de repente, ¡pum!, llegue a un punto y salte para un lado o para otro, sino que nosotros tenemos la capacidad de cartografiar formalmente esos espacios y decir, es que resulta que dentro de espacios que parecen seguir una regla, es decir, que son una función, cuando llegan a ciertos puntos que llamamos umbrales, resulta que ocurren ciertas cosas que se llaman catástrofes, en las cuales algo se vuelve impredecible porque los resultados ya no obedecen a una función, sino que pueden abrirse en dos funciones. Pero eso no es una cosa que esté fuera de nuestras manos por completo y que sea una especie como de milagro que nos arroja quién sabe dónde, sino que nosotros podemos caracterizar nosotros podemos caracterizar los acontecimientos como singularidades y estas singularidades en catástrofes, y resulta que no hay tantas. A lo mejor siempre descubriremos más, pero lo que hace Thom es cartografiar las posibilidades de cambio. Sí, las cosas se pueden esta cosa, por ejemplo, del pliegue o de la mariposa, o sea, son formas de tipificar los cambios, y entonces en ese sentido ya no estamos simplemente expuestos al devenir. No es que salgamos del devenir o de nuestra facticidad, simplemente que logramos superponerlas en un espacio común, esas diferentes posibilidades, para contemplarlas y poder saber de qué estructuras operan en nuestro mundo y podernos orientar de una mejor manera. Entonces, como parte de esta, o sea, yo creo que Badiou, con todo y que logra expresar de una manera magistral lo que está pasando en nuestro siglo, de todos modos él también parecería celebrar esta idea del no saber. Se parece todavía decir que la ontología tiene que ser suficientemente magra como para que no se meta con las cosas del mundo, pero entonces resulta que el abismo entre el mundo y la ontología es tan grande que no se puede aplicar a nada, o se puede aplicar a todo y no hace ninguna diferencia. Entonces, si René Thom desciende un poco a la carne del mundo por medio del espacio, en una manera muy parecida, Fernando Zalamea quiere ir a los espacios del mundo. Esos espacios van a ser los topos de Grothendieck, que son como regiones o universos de sentido, y ya no tenemos una totalidad, pero lo que sí tenemos es forma de pegar los mundos, y esa es toda la idea, así como dicen, in a nutshell, como dicen los gringos, en una nuez. No se trata de encontrar una nueva totalidad o de reconstituir lo uno, ni tampoco de aplicar, como decías muy bien, a la Beuchot un mecanismo de analogía, que bueno, la analogía es una cosa bastante floja, ¿no? No se trata de atender el llamado de la matemática, en la cual el problema era exactamente el mismo. Nosotros tenemos un montón de regiones de la matemática, tenemos por aquí los grupos y por acá los anillos, y bueno, a lo mejor todo eso lo podemos agrupar en grupos algebraicos, en estructuras algebraicas, pero luego resulta que tenemos otras que son las estructuras topológicas, y luego resulta que la matemática, bueno, ya en concreto, el working mathematician, resulta que unos hacen análisis y otros hacen topología y otros hacen álgebra, y entonces, bueno, ¿cuál es la unidad de la matemática? Bueno, pues entonces la teoría de categorías surge para poder formalizar ciertos elementos comunes a todas las aproximaciones matemáticas y encontrar mecanismos de traducción entre ellas. Y bueno, ya en concreto los topos de Grothendieck, que se desarrollan como una especie de generalización de las extensiones analíticas que hace Riemann, es, bueno, ¿qué tal que el mundo no está hecho de un continuum? Efectivamente, nosotros tenemos diferentes pedazos de mundo, diferentes universos,
Pero si en esos universos hay al menos una región que coincida con un pedazo de otra región, entonces podemos hacer, como en un rompecabezas, un pequeño pegado. Y entonces este mundo disperso de la matemática resulta que podemos irlo pegando y crear nuevos mapas muy complejos en los cuales nos podamos desplazar entre regiones que aparentemente no tienen nada que ver. Entonces la enseñanza y que pretende ser algo más que una metáfora para el mundo contemporáneo es, dentro de este mundo desgarrado, atomizado y diferencial, resulta que estamos entregados a lo que habías dicho en tu exposición, a la incapacidad de comprender, la incapacidad de organizarnos, la incapacidad de crear instituciones diferentes, la incapacidad de hacer comunidad. Y resulta que a quien mejor le viene esto no es al Estado quizá, sino al mercado. El mercado parece haber encontrado en la atomización, en la diferencialidad y en la localidad un mecanismo para alojarse y operar mejor que nunca. A eso se debe su capacidad micro, su capacidad de expansión y su propia dinámica, ¿no? Si hay algo que está constantemente cambiando, pues es esto, la manera de obtener plusvalor, la flexibilización. Si ustedes ven este vocabulario moderno, bueno, pues es el individuo, la constante reinvención de sí mismo, su carácter diferencial, que no haya esencias, que no debe haber instancias trascendentes como el Estado. Todo eso se parece mucho a esta lógica y a esta matemática de la diferencialidad. En cambio, si nosotros queremos hacer frente a nuestro mundo, tenemos no solamente que hacer que operar este carácter diferencial y de justicia con lo otro, que es antitotalitario y antifascista esencialmente, sino también este carácter también productivo, propositivo y creativo, en el cual tenemos de alguna manera que crear nuevos ensambles, que crear nuevos estados y que crear nuevas formas de estar en conjunto sobre la base de nuestras diferencias irreductibles. Pero, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues no podemos empezar a hacer eso, ni siquiera podemos plantearnos el problema si no somos capaces de mostrar la necesidad de un pensamiento de la globalidad. Entonces llega un punto en el cual, y esto es de lo que habla Zalamea, no es posible comprender la multiplicidad sino sobre la base de una totalidad. ¿Por qué? Porque si hay una multiplicidad sin totalidad, resulta que cada quien está preso de su singularidad, que se convierte en particularidad, y esa particularidad termina siendo absoluta y termina siendo el todo para cada uno. O sea, solamente hay relatividad cuando nosotros podemos yuxtaponer los elementos y entonces mostrar esas diferencias en un campo común. Eso es básicamente lo que estaba diciendo Kant con la idea de la percepción trascendental. O sea, yo puedo hacer juicios y yo puedo razonar solamente porque puedo poner los elementos en un mismo espacio y a partir de ahí correlacionarlos. Ahora, lo que dice Alamea es que ya no existe este único espacio o ya no existe la unidad de la razón de un pensamiento, de un yo trascendental, pero lo que sí existe son mecanismos para reconocer semejanzas estructurales entre los diferentes ámbitos de la existencia, trátese de arte, política, religión, lo que sea, y que existen como pequeños mecanismos de traducción entre uno y otro y mecanismos de pegado en el cual podamos tener mapas, y estos son atlas, porque los atlas matemáticamente están hechos. Bueno, el atlas es eso, ¿no? El atlas es ese lugar, es ese libro donde ponemos todos los mapas. Bueno, pues matemáticamente un atlas surge de mapas, de pequeños mapas, y cómo vas encontrando una forma de pegar los mapas del mundo para crear un mapa mayor. Ahora, ese mapa mayor que se llama atlas no es el mapa absoluto. Tú los pegaste con un criterio, pero los pegaste con un criterio para poder hacer cosas, para poder navegar o para poder distinguir, comparar distancias o formas, o para poder ir de un lugar a otro. Entonces, lo que tú produces con un pegamiento no es un nuevo absoluto, bueno, es un absoluto relativo, no produces lo uno, lo que restituyes es la conexidad de espacios que habías dejado disconexos.
Y al cambiar la conexidad de los espacios, lo que haces es ganar libertad porque te puedes mover más, puedes ir de un lado a otro y ya no ser arrojado de un lado a otro, o de un momento a otro, o de un fragmento a otro, o de un instante a otro, sino se gana cierta distancia. Entonces, con la totalidad o con la globalidad, que me parece mucho más justo, a ver, ya no hacemos totalidades, sino hacemos conexidades, aplicamos principios de conexidad, y con estos principios de conexidad creamos atlas que no son totalidades, sino que son globalidades. Y con esto no pretendemos operar en el sentido clásico definido por la filosofía entre lo particular y lo universal, en que lo universal subsume a lo singular, sino más bien lo singular lo vemos desde un punto de vista, creamos una categoría de esos objetos a partir de las relaciones recíprocas, y después intentamos ver cómo se relaciona esta categoría con esa otra categoría a partir de relaciones, y a partir de ahí, como si desde abajo fuéramos, creamos un nuevo mapa global, pero que es un mapa posible global, es una posible globalidad que permita rearreglar las relaciones entre los singulares o cambiar las posibilidades entre esos propios singulares. Porque una de las cosas que permite, por ejemplo, la teoría de categorías es que si yo tengo un problema, o la teoría de topos más concretamente, si yo tengo un problema en lógica y que no puedo resolver, resulta que como la estructura de la lógica, o como hay elementos estructurales de la lógica que también reconozco en la teoría, bueno, en los espacios, por ejemplo, en el álgebra abstracta, en la teoría de grupos, por ejemplo, qué sé yo, bueno, resulta que yo ya sé cómo resolver un problema en teoría de grupos, y entonces lo exporto a la lógica, y entonces resuelvo el problema. Eso no quiere decir que en el fondo todo sea lo mismo. Lo que quiere decir es que hay ciertos elementos estructurales que nos permiten encontrar tránsitos, y de repente, de manera insospechada, yo puedo ver en el arte una solución que me sirve para la moral, y en la moral yo puedo hacer un problema que me sirve para la matemática, y en la matemática yo puedo encontrar una inspiración para cómo modelar un estado, ¿sí? Entonces, un poco en contra de Badiou, que dice que nada más hay 4 registros, ¿no? El amor, el poema, la matemática o el matema, el amor o el dos, la política ¿y cuál es el cuarto? Se me olvida. Bueno, el arte, ya dije arte, el arte, ¿no? El poema, exacto, poema, matema, el dos y la ciencia, sí, de acuerdo. Lo que diría Salamea es que, pues, ¿quién sabe cuántos hay? En realidad hay una multitud de mundos. Esos mundos no pueden ser desnudados y mostrados en su interioridad a partir de la teoría de conjuntos. Hay algo dentro de la teoría de categorías, que después hablaremos, que nos impide, o más bien que no requiere que digamos qué son los objetos, de qué están hechos. En el caso de Badiou te dice, sí, son conjuntos. ¿Y de qué están hechos? Pues de conjuntos. ¿Y qué son los conjuntos? Pues puntos. Y punto. Lo que hace la teoría de categorías es decir, miren, yo no sé qué es este objeto, lo único que puedo saber es que este objeto se relaciona de tal manera con este objeto, y este objeto se le revela a este otro objeto de tales maneras. Y estos objetos se revelan entre sí de tales maneras, y eso constituye un universo. Y ese universo se relaciona con otro universo en la manera en que él le puede hablar o puede revelarse con ese otro. No decimos en última instancia qué son las cosas, simplemente decimos cómo se relacionan y cómo unas se manifiestan con otras. Y esas manifestaciones recíprocas se vuelven posibles en un razonamiento de teoría de conjuntos, perdón, de teoría de categorías, y no en un razonamiento de teoría de conjuntos, ¿no? Y en el caso de los topos, se trata de pensar como si el mundo estuviera hecho de pequeños submundos y de universos, y que la gran tarea consiste en todas aquellas técnicas de pegado que nos permiten pasar de uno a otro, de tal manera que no estemos confinados al momento o a la singularidad o a la particularidad. ¿Por qué? Y esto es lo que resalta Salamea todo el tiempo. Cuando estamos pegados a la singularidad, no vemos el relieve, no vemos las diferencias, no tenemos perspectiva, y entonces estamos pegados al devenir. Algo que sí le debemos reconocer a Badiou es que él dice, bueno, y es lo que estaba diciendo yo al principio, o sea, Badiou pese a las diferencias,
hay un punto en el que coincide profundamente con Zalamea respecto al diagnóstico, y es el hecho de que nuestra época es la época de la desorientación. Pero es una desorientación buscada. Lo que quería Heidegger era desmontar los conceptos tradicionales de la metafísica para remontarnos a una posibilidad originaria en la cual todavía no existieran esas diferencias conceptuales que forman parte de la metafísica y que son las categorías, y que volviéramos a la potencia, a una pura posibilidad. El asunto es que la posibilidad, que es el apeiron y que es lo indeterminado, pues es todo y es nada. Entonces, él le entrega el cuidado de la potencia y de lo posible a los únicos que están en condiciones de hablar de las cosas sin determinarlas, sin hacerlas pertenecer a un régimen determinado o a una región determinada del ser, que son los poetas, porque el poeta no va a clasificar la luz, el poeta no va a decir que uno no puede ahogarse de luz, ¿no? El poeta va a decir, sí, uno puede ahogarse de luz, y el morado puede tener sed, y bebemos leche negra todos los días. Ese tipo de cosas solamente las puede decir la poesía, porque la poesía no respeta esos límites disciplinarios y esas regiones ontológicas. Lo que hace es constantemente desde sí, y a partir de la pura potencia del lenguaje, estar creando mundos o estar recreando el mundo constantemente y no dejar que éste quede capturado en ninguna región particular. El problema es que esta idea, al final y a la postre, homogeneiza el mundo. Entonces Badiou lo que dice es, si es cierto que los poetas, la edad de los poetas, es decir, los poetas filósofos, o la tarea que los filósofos le dan a los poetas, consiste en mantenernos lejos de la objetivación, porque la objetivación significa determinar los entes y ponerlos a nuestros ojos y someterlos a nuestro mandato, liberar a lo ente de esas determinaciones subjetivistas. Significa mantener la potencia, y esos son los poetas, y los poetas nos mantienen en el estado de desorientación, y la palabra que utiliza Badiou es eso, es la desorientación. La desobjetivación del mundo es el estado de desorientación, y entonces Heidegger nos conduce a esta desorientación, y los poetas son aquellos que deben resguardar este estado de potencia en la desorientación total. Pero frente a eso, dice Badiou, y es lo que decía yo que hay que reconocerle, Badiou es el que dice, pero ya no estamos tan desorientados, en el sentido de que nosotros ahora matemáticamente podemos expresar dónde está la desorientación. Entonces ya no necesitamos a los poetas, o no necesitamos el monopolio de los poetas, porque ahora matemáticamente podemos decir por qué la desorientación es necesaria. Y lo que diría Zalamea es, no solamente podemos saber matemáticamente dónde está la desorientación, sino además podemos encontrar elementos de orientación dentro de la propia matemática. Y esto es lo que enfrenta a Badiou con Zalamea, porque en el fondo están decidiendo por dos matemáticas. Una es la matemática analítica, conjuntista, que va hacia el interior de los objetos, y la otra es la matemática globalista o sintética, de ahí la filosofía sintética de las matemáticas de Zalamea, que lo que va no es hacia adentro de las cosas, sino va hacia afuera de las cosas, es decir, cómo las cosas se relacionan con otras cosas, y cómo eso constituye universos, y cómo los universos se constituyen con otros universos, y cómo eso crea una red de relaciones, que es el famoso ya no es el hilo de Ariadna, sino es el manto de Penélope, o el entretejido de Penélope. Ya no hay, como en Heidegger, un hilo conductor que nos conduzca por la pregunta del ser, sino lo que hay es un tejido de hilos. Bueno, se entiende, ¿no? Lo que hay es un tejido con una multiplicidad de hilos, y que ya no se trata de seguir un hilo conductor, sino se trata de encontrar cuáles son las formas de entretejimiento. Y si ustedes lo piensan, de alguna manera, en la idea de dispositivo en
en Foucault estaba esta intuición de que nosotros creamos cosas que no son puras palabras o no son puras instituciones, son instituciones que se fundan en palabras, que se fundan en reglamentos, pero también en prácticas y en modos de comportarse y de reglamentar el cuerpo. O la idea de las máquinas en Deleuze y Guattari. Resulta que ya no es que haya por aquí seres vivos y allá seres, y allá máquinas y allá seres inertes, no, resulta que nosotros creamos ensambles muy complejos, ¿no? Que después Haraway dirá en su manifiesto Cyborg. Sí, pues resulta que nosotros somos seres vivos, pero al mismo tiempo estamos atravesados por el lenguaje, pero al mismo tiempo nos ponemos estas cosas, implantes tecnológicos, entonces somos un ensamble heterogéneo de biología, máquina y cosas inertes. Pero estas máquinas son esencialmente heterogéneas, como los dispositivos de Foucault, y eventualmente también en Bruno Latour, cuando se habla de su teoría de acción, Action Network Theory, cuando dice, bueno, pues no es que haya sujetos y objetos, resulta que hay redes, y hay redes en las cuales nosotros, bueno, pues ponemos a una persona junto con una máquina, junto con un espacio, junto con un procedimiento, y eso funciona en conjunto. Y lo que tenemos que hacer no es ir cuadriculando el mundo de manera definitiva, sino más bien conectar seres de naturaleza muy heterogénea y ver cómo operan. Lo que habría pasado y lo que Zalamea le criticaría a ellos es que sus ontologías son ontologías planas. Son ontologías, o sea, todo se aplana con el concepto de poder en Foucault, todo se aplana con el concepto de inmanencia en Deleuze, y todo se aplana con el concepto de red en Bruno Latour, porque ninguno de ellos tiene el aparataje conceptual de la teoría de categorías, de la topología y de la teoría de topos para pensar la complejidad, pero a partir de distancias, comparaciones, puntos de vista, y sobre todo lo que más le interesa a Zalamea es la altura. Cuando tenemos una ontología plana, resulta que todo queda al mismo nivel y todo queda homogeneizado y se pierden las distinciones. Y recuerden que lo importante, o sea, lo que termina pasando con las diferencias, en un sentido, por ejemplo, derridiano, donde hay una archidiferencia que crea diferencias, pero todas las diferencias son equivalentes entre sí, es que es una forma indiferente de la diferencia. Son diferencias que no hacen la diferencia, sino diferencias de diferencias que a final de cuentas son indiferentes. Es un poco lo que le pasa a Schoenberg, y lo que le critica Adorno en su filosofía de la música, de la nueva música. Por un lado, es cierto que Schoenberg, con la dodecafonía, logra tratar las 12 notas de la escala cromática de la misma manera, y entonces rompe así con esta estructura de dominación de la armonía, en el cual hay un grado primero y hay grados subordinados, o sea, está la tónica, están las dominantes, están las subdominantes, están las tensiones, pero todo tiene que retornar al origen, es decir, a la nota fundamental. Con eso rompe esta estructura de la armonía, que es finalmente análogo al desmontaje de la estructura de la metafísica que hace Heidegger. Pero lo que le critica Adorno es que si por un lado establece una democratización de todas las notas, por el otro lado, puesto que todas las notas tienen que ser tocadas antes de ser repetidas y no puede haber no puede haber privilegios entre las notas y por lo tanto tonalidad, esa es la música tonal, entonces se convierte en un procedimiento forzado, se convierte en una nueva cárcel, y entonces se convierte en un discurso autorreferencial que se encierra en su propia diferencia. Entonces lo que le termina pasando al mundo puede ser muy bien leído en el procedimiento dodecafónico. Las palabras terminan volviéndose equivalentes todas ellas, sin que ninguna tenga privilegio sobre la otra. Son puras palabras equivalentes, son sistemas de equivalencias, como se dice en el estructuralismo, pero ya no hay ninguna diferencia que haga la diferencia, no hay relieve, y por lo tanto se vuelve trivial. La diferencia se trivializa, y lo que pretende introducir Zalamea son los mecanismos para discernir. Y esto conecta o sea, filosóficamente con una pregunta que ya se hacía Kant, que era cómo orientarse en el pensamiento.
Y lo que Kant se preguntaba es cuando ya no podemos pensar de forma determinante, es decir, cuando ya no podemos subsumir nuestros casos particulares dentro de leyes universales, es decir, cuando ya no tenemos conceptos generales para pensar lo que no nos da evidencia o lo que ya no puede ser captado sensiblemente, ¿qué es lo que nos queda? Y es un texto muy interesante y que nos viene muy bien y que podría conectar con Salamea, que es eso, cómo se orienta uno con el pensamiento cuando ya no tiene direcciones claras. Y lo que dice es que hay que hacerse un mapa, ¿no? Hay que discernir dónde está la derecha, de dónde está la izquierda, arriba, abajo, y eso finalmente es reconstruir los espacios. Y reconstruir los espacios es reconstruir el conjunto de posibilidades, de tal manera que cuando nosotros creemos que no hay más que hacia adelante y hacia atrás, si nosotros creamos nuevos espacios, al menos conceptualmente veremos que además de adelante y hacia atrás también hay hacia la derecha y hacia la izquierda. O como en el caso de René Thom, resulta que no tenemos espacios homogéneos, sino tenemos espacios que en ciertos umbrales producen pliegues. Y entonces eso son catástrofes y eso modifica el comportamiento de las cosas. Entonces, al menos conceptualmente, yo no sé, puede ser que sí sea demasiado ambicioso lo que está haciendo Salamea, pero me parece bien, me parece que esa es la tarea de la filosofía y me parece que tenemos que también dejar de desconfiar de las grandes ambiciones siempre y cuando no cedamos en nuestra vigilancia antitotalitaria o nuestra vigilancia frente a las analogías fofas, o que no bajemos nuestra vigilancia frente a totalidades imaginarias, ¿no? En donde creemos que todo está reconciliado y en realidad estamos nada más tapando imposibilidades reales. Entonces, bueno, esto creo que es lo que está de fondo en el planteamiento de Salamea y cómo se comunica con las otras, con el contexto filosófico y filosófico-matemático en el que hemos estado razonando y en el que hemos tratado de encontrar direcciones dentro de la jungla. Porque finalmente la topología lo que busca, o bueno, una buena parte de la topología de lo que se trata es de los caminos, de cuáles son los diferentes caminos posibles dentro de un espacio, los diferentes trayectos, ¿no? La topología algebraica son lo que constituye los grupos fundamentales. ¿Cuántos caminos diferentes realmente podemos hacer? Porque hay muchos caminos que parecen distintos, pero puesto que los podemos deformar continuamente unos en otros, resulta que son el mismo. Entonces, ¿qué tan ricos son los espacios? Tiene que ver con qué tan ricos son los caminos que podemos transitar. Y resulta que el mundo de la diferencia, puesto que no admite espacios más complejos, termina ofreciéndonos muy pocos caminos de recorrido. Y creo que eso podría resumirse. La posición de Salamea, crear espacios más complejos que nos saquen de la inmediatez de la diferencia y de la localidad y que nos permitan una mayor distancia y libertad respecto a las posibilidades del mundo, para aumentar en última instancia los trayectos o los modos de recorrerlo y de vivirlo. Eso sería.